Y nosotros vamos a seguir conversando acerca de este tema, de la resolución del séptimo juzgado de garantía en contra de Ángela Vivanco, quien termina quedando en prisión preventiva, también de la solicitud de revisión de cautelares de Luis Hermosilla, Leonardo Villalobos y Álvaro Jalaf. Y para eso vamos a tomar contacto con el abogado y académico de la Universidad Diego Portales, Cristian Riego, a quien tenemos ya ahí en pantalla. Abogado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cristian, partamos conversando acerca de los antecedentes que se han conocido durante esta semana, bueno, los que se habían conocido también antes, pero si nos enfocamos en esta semana de la formalización y lo que pasó el día de hoy, ¿se ajusta la prisión preventiva, cree usted, para Ángela Vivanco? Sí, creo que era lo esperable, pensando que sus cómplices o copartícipes en el delito están en prisión preventiva y ella es la principal, digamos, porque es la que tiene el cargo que determina la existencia del delito. A mí no me cabía ninguna duda que iba a quedar en prisión preventiva. ¿Son contundentes entonces a su juicio los antecedentes que existen para acreditar que ella ejecutó directamente actos ilícitos? Sí, yo creo que a esta altura, por lo que podemos saber, obviamente que falta Sí. el juicio, pero por lo que podemos saber, está bastante probado que ella dictó estos fallos, que hizo una serie de irregularidades en la tramitación de estos procesos, que recibió dinero y que luego hizo maniobras para ocultar el origen de esos dineros. Por lo tanto, yo creo que las pruebas de que hay dos delitos en realidad, de cohecho y de lavado de dinero, son bastante abundantes. Y en este caso, la declaración de Eduardo Lagos, la bullada declaración del abogado Eduardo Lagos, ¿qué tan clave fue para la determinación y para el trabajo de la Fiscalía también? O sea, yo creo que es una declaración que ratifica por parte de uno de los involucrados, digamos, tanto la de Lagos, pero también la de Silver. Son dos personas que estuvieron involucrados en estos delitos a fondo y que dicen que todo es cierto y que efectivamente esto se hizo así, incluso que algunas cosas se hicieron peor, digamos, de una manera más grave de la que conocíamos. Por ejemplo, cuando Silver dice eh, que se intentó montar una operación para desprestigiar a otros ministros de la Corte. Ujú. Bueno, dos de los partícipes están reconociendo todo y más, por lo tanto es determinante. Y a su juicio acá estamos ante la presencia de un mecanismo de defraudación, por lo que se conoce, por lo que conocemos, al menos lo que se conoció esta semana, los antecedentes durante esta semana de formalización, ¿o usted cree que este es un episodio aislado, encapsulado en ciertas personas solamente? Bueno, yo creo que no lo sabemos. Hasta ahora está claro que había, por una parte, un mecanismo para hacer y conseguir favores a los jueces en términos de darles promociones y por otro lado pedirles favores en términos de organización, perdón, de información, consejos, incluso fallos, digamos. Eh, Eso es lo que se prueba con Hermosilla y sus contactos con los jueces. Y en el caso de la señora Vivanco, esto va más allá porque ella ya no solo tenía este intercambio ilícito, sino que además pedía coimas, digamos. Ahora, ¿hasta dónde llega esto? Bueno, hay otras aristas que están siendo investigadas, hay políticos involucrados, hay notarios y conservadores involucrados, y yo creo que, dado que la defensa de la señora Vivanco se ha derrumbado, ¿cierto? Nadie cree lo que ella está sosteniendo, y yo creo que ella se va a dar cuenta de que eso no tiene sentido seguirlo sosteniendo. Yo creo que ella va a empezar a considerar la posibilidad de colaborar. Y si ella colaborara y entregara nuevos antecedentes, esto podría extenderse hasta dónde no lo sé. Hasta otros casos en los que ella también recibió coima y que hay otros abogados, otras empresas, podría ser. O en que hay otros jueces involucrados en estos tráficos, tampoco lo sabemos. O hay otros políticos, ¿cierto? Eh, yo creo que eso es lo que vamos a ir viendo con el transcurso de los días. ¿Y usted cree que se produzcan o existan redes de protección a raíz de este caso, como usted dice, en el caso, por ejemplo, de que ella quisiera colaborar y se conocieran eventualmente otros casos, conoceríamos de algún tipo de red de protección? Porque ¿cómo esto se puede desarrollar de esta forma tan sostenida en el tiempo? Claro, yo creo que, por ejemplo, pero estamos especulando, Sí, digamos, sí, sí. supongamos que ella colabora y entrega otros casos en los cuales ella falló a cambio de dinero o de favores. Bueno, ahí habría otros abogados involucrados, habría otras partes involucradas, habría, ¿cierto?, otros hechos.
y otros dinero. Si eso fuese así, claro, entonces también había probablemente personas que protegían estos grupos de operación, y a lo mejor podrían ser develados como algo más amplio. O podría ser el mismo grupo, con Ujú. algunos aditamentos, que cometió otros delitos. Y el cambio de abogado a horas, días de la formalización, efectivamente, ¿fue una buena estrategia? A qué se debe esto ante un juicio de esta envergadura con lo que se presumía podía pasar esta semana? Mire, difícil saberlo. A mí me sorprendió un poco porque yo pensaba que al derrumbarse la tesis de la inocencia de la señora Vivanco, su nuevo abogado iba a plantear algo distinto. Pero no fue así. Entonces yo creo que el nuevo abogado no significó un cambio de estrategia, pero yo creo que el cambio de estrategia debe venir pronto, porque no tiene sentido seguir alegando inocencia y acusando a todo el mundo de conspiraciones, cuando en realidad la prueba es tan abundante. Yo creo que lo importante ahora es cómo, si yo fuera abogado de ella, estaría pensando en si ella puede entregar información para obtener una rebaja de pena. Creo que ese es el camino natural. Y si no lo han hecho hasta ahora, ¿usted cree que es factible que pueda producirse un cambio de esa envergadura? Mire, yo creo que cuando ella se dé cuenta que tiene por delante meses de prisión preventiva y eventualmente una pena de años de privación de libertad, probablemente va a tener que conformarse con el hecho de que estos alegatos de inocencia no funcionan, Mm. digamos. No funcionarios, no son creíbles, hay demasiada prueba en su contra. Y supongo que en algún momento se dará cuenta que tiene que cambiar de estrategia, pero bueno, a veces la gente prefiere morir con una versión, no me refiero a morir, me refiero digamos, a pagar las consecuencias Correcto, quedándose con sí. una versión que no funciona. Eh, Eso depende mucho de la psicología de la persona, de sus motivaciones, pero yo creo que ella es una persona inteligente y realista y pienso que en algún momento debiera pensar en colaborar. ¿Existe un tipo de cultura de la impunidad o que quizás ciertos miembros del Poder Judicial hayan sentido, en este caso, por ejemplo, que estén como por sobre el resto ante ciertas situaciones? Lo digo para que podamos tratar de explicar en qué pueden basar estos comportamientos. Sentir como que no les va a pasar absolutamente nada y continuar adelante. A ver, yo creo que hay una cultura de malas prácticas en el Poder Judicial, que consiste básicamente en favorecer a los amigos, favorecer a los parientes, hacer intercambio de favores, cobrar favores. Yo creo que esa mala práctica está bien extendida y hay una cierta noción de impunidad respecto de ella. También es cierto que durante muchos años no han existido normas demasiado claras en el sentido de que esto estaría prohibido. De hecho, yo creo que hay muchos jueces que hasta hace poco creían que esto estaba permitido y que era la manera correcta de actuar. Ahora, creo que Hermosilla, por un lado, y Ujú. Vivanco, por otro lado, representan una especie de escalamiento, ¿cierto? O sea, Hermosilla, que era un abogado muy dado a este tipo de práctica, en un momento entra a trabajar al gobierno del presidente Piñera y eso le da un enorme poder en la designación de jueces. Y él entonces empieza a usar este poder de una manera, diría yo, con unos niveles de intensidad y de descaro que no habíamos visto hasta ahora. Y al mismo tiempo empieza a pedirle a los jueces a los cuales le ha hecho favores, empieza a pedirles de vuelta favores que también a mí en lo personal me sorprendieron. Creo que van mucho más allá de lo que habíamos estado acostumbrados, porque los favores que se pedían tenían que ver con promover a los jueces y los favores que se devolvían tenían que ver con hacer campaña para que otros jueces fueran promovidos. Pero aquí el señor Hermosilla pedía otro tipo de favores, datos que son secretos, datos relativos al fondo de los casos. Entonces yo creo que por una parte, el que Hermosilla haya entrado al gobierno del presidente Piñera significó un escalamiento por ese lado. Y por otro lado, la señora Vivanco, yo no sé por qué, pero hay algo en ella distinto, digamos, también escaló esto a algo que no habíamos conocido, que era el cobro de coimas a los abogados,
de manera tan intensa como ella lo ha manifestado, o sea, como se ha visto que lo hace. Y aún más, esto de hacer campañas para desprestigiar a otros jueces tampoco es algo que se había visto, que involucran a ONG, a abogados. Entonces yo creo que aquí hay Hermosilla y Vivanco representan, por distintas razones, digamos, yo no diría que digamos que no son expresión de la impunidad conocida y habitual. Creo que representan un escalamiento que no sabemos si llega hasta aquí, termina acá, ojalá que así sea, eh, pero que está muy asociado a sus personas individuales, digamos, hasta ahora. Usted decía, ahí, bueno, es de amplio conocimiento, son dos personas inteligentes, dos personas reconocidas. Usted dice que evidentemente puede haber mucho más allá, pero son dos personas que tienen un conocimiento cabal, al menos legalmente, jurídicamente, de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Pero hay, como usted dice, esto lo escalaron, lo llevaron a un nivel superior, efectivamente, a las malas prácticas que podrían existir al interior del Poder Judicial. Esa zona gris la deben manejar perfectamente para saber hasta dónde llegar, pero no hay un techo, efectivamente, hasta dónde se podría llegar. Claro, o sea, a ver, yo creo que lo que usted llama la zona gris, que serían las malas prácticas tradicionales, ¿Sí? uno podría decir que han sido toleradas, que han sido, digamos, que muchos en el sistema judicial, no todos seguramente, pero muchos en el sistema judicial consideran que están dentro de lo aceptable, ¿cierto? Y todos sabemos que se hace y eso se ha aceptado siempre, pero las conductas tanto de Banco como de Hermosilla nunca han estado dentro de lo aceptable. Nadie puede decir que preguntarle a un juez por asesoría en un caso que está conociendo, o pedirle que entregue información reservada sobre ese caso, o que ayude a una de las partes a mejorar su presentación en ese caso, es algo permitido. No, eso no es permitido. Nunca lo ha sido y creo que la mayoría de los jueces y abogados lo repudian. Lo mismo que cobrar coima. Entonces yo creo que aquí, digámoslo así, estamos viendo una cosa distinta. Ahora, ¿hasta dónde llega esta cosa distinta? Es difícil saberlo. Hasta ahora está asociada a estas dos personas que además han actuado en circunstancias bien particulares. Digamos. Ojalá no vaya más allá de eso y en todo caso creo que estas persecuciones han marcado la pauta en el sentido de que a lo menos estas conductas van claramente fuera de cualquier posibilidad de ser aceptadas. Si volvemos a los argumentos de la defensa de la exministra Ángela Vivanco, durante esta semana se acusó, por ejemplo, una camotera institucional, en este caso por parte de distintas instituciones. Se apuntó también contra los medios de comunicación, a las distintas publicaciones que daban cuenta de pruebas concretas que eran parte de la carpeta de investigación. ¿A qué atribuye usted, apunta esa defensa? No le veo ningún sentido realmente. Esto de decir una camotera institucional, ¿qué significa? Bueno, los órganos están persiguiendo a la persona que creen culpable. No veo cuál sería el problema con eso, digamos. Los medios de comunicación publican la información con la que encuentran o con la que se topan o con la que pueden acceder. Tampoco veo ningún problema con eso. No le veo sentido a esta defensa en la forma que está siendo planteada. No veo para qué sirve. Y el rol de la Fiscalía, ¿cómo lo evalúa usted? Son casos que ambos, el de Luis Hermosilla con Álvaro Jalaf, Leonardo Villalobos, también el de la ex ministra Ángela Vivanco, casos difíciles. ¿Cómo evalúa usted el rol de la Fiscalía en estos casos? No, yo veo que la Fiscalía ha actuado bien, ha actuado con profesionalismo, ha buscado las pruebas, digamos, y ha logrado ir incrementando los niveles de conocimiento de los hechos. A mí me parece que la Fiscalía está actuando con bastante solidez, ¿no? Yo creo que está bien, ha estado bien en estos casos. Y de manera más general, Cristian, ¿cómo estos casos dañan la integridad del sistema judicial en Chile? A ver, yo creo que de una manera que tiene, yo creo que por una parte claramente lo dañan y profundizan la mala percepción que los ciudadanos tienen del sistema de justicia y seguramente muchos ciudadanos dirán, bueno, si estamos viendo estas prácticas, a lo mejor son generalizadas, digamos, y en ese sentido pueden incluso generar un efecto aún mayor que generan los propios hechos en la medida que se perciba que son más extendidos de lo que aparecen, digamos. Pero por otra parte, yo creo que son positivos
También en varios sentidos. Creo que por una parte mandan una señal muy fuerte en el sentido de decir que esto no se va a tolerar, porque han actuado la propia Corte Suprema, ha actuado el Parlamento, ha actuado la Fiscalía y han actuado los tribunales, y todos han sido muy claros en sancionar a quienes han aparecido, digamos, involucrados en estas cosas. Yo creo que eso ha sido muy positivo y es una señal muy fuerte que los demás jueces, digamos, y funcionarios han recibido y que van a tener muy presente en su comportamiento futuro. Pero, Y por otra parte, creo que se abre una gran ujú. oportunidad de encarar reformas, que yo creo que es lo más importante, porque nuestro sistema judicial, más allá de que existen estas personas, digamos, que individualmente han hecho estas barbaridades, digamos, sin embargo, ellos lo han hecho aprovechándose de grietas que nuestro sistema tiene. Como cierto el hecho de que hay mucha discreción en las designaciones, de que no hay una verdadera meritocracia, de que hay muchas posibilidades de contactos informales, etcétera. Esas grietas deben ser tapadas, digamos, y eso requiere reformas legales a cargo del Parlamento y del gobierno, y yo creo que estos casos han puesto en evidencia esa necesidad de reforma. ¿Y qué tan importante o eficaz podría ser que se acelerara una reforma al nombramiento de jueces en pos de la transparencia para evitar conflictos de intereses? ¿Es una solución pertinente o tiene que ir acompañada de otras medidas también? No, yo creo que es indispensable, pero esa reforma tiene que tener el contenido preciso para abordar el problema. O sea, no basta con que se cambie, por ejemplo, quiénes son los que designan. Ujú. O sea, por ejemplo, que se diga ya no va a designar más las cortes, sino que va a designar un comité integrado por personas representantes de los jueces y del poder político, digamos. A mí en lo personal no me importa tanto quién es el que designa y podría ser una fórmula de ese tipo, no tengo problema con eso. Yo creo que en cambio lo central es trabajar muy bien el método de designación, o sea, el que cualquiera sea quien designa, o sea, un comité especial, un grupo de jueces, un grupo mixto, da lo mismo. Es, es fijar unas reglas muy claras que garanticen que va a haber concursos verdaderamente transparentes y competitivos, donde se va a evaluar única y exclusivamente el mérito, entendido, ¿cierto?, por las capacidades del juez y por su ética, ¿cierto? Donde no se va a poder, no, un mediocre, digamos, por muchos amigos que tenga, no va a prevalecer. Y para eso se necesita que haya una metodología muy clara de presentación de los antecedentes, que haya una metodología de evaluación de los antecedentes, que haya mecanismos para impedir que los amigos tomen parte en las designaciones de sus amigos, para impedir que haya contactos informales de recomendación, etcétera, y que haya además normas penales que sancionen a quien incurra en ese tipo de conducta. Yo creo que esto es lo central. El proyecto del gobierno que está en el Congreso, Ujú. yo creo que apunta bien en términos generales, pero no regula esto con el detalle que se requiere. O sea, ese proyecto, si se aprobara, podría significar que hubiera otras personas que designaran a los jueces, ¿cierto? Básicamente una especie de comisión integrada por representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Poder Legislativo, pero que lo siguieran haciendo de acuerdo con un método discrecional que dé lugar al tráfico de influencia. Eso no sirve. Lo que a ese proyecto le falta es una descripción mucho más específica de cómo se tienen que organizar los concursos para que sean verdaderamente transparentes. Cristian, y en ese sentido, ¿cuánto sería un tiempo prudente para poder realizar este tipo de reformas, tomando en cuenta que esto también tiene que pasar por el poder legislativo también y que muchas veces hay lobby, hay presiones, se estancan discusiones, se alargan en el tiempo, duermen proyectos ahí también? No, yo creo que esto podría ser muy rápido si hubiese consenso político. Esto podría tomar un par de meses, digamos, si es que se quisiese hacer. Mi duda, yo creo que un poco la duda de los chilenos, Ujú. es si el poder político, y no me refiero a ningún partido en particular, digo, si el Parlamento y el Poder Ejecutivo en su conjunto quieren realmente tener jueces más independientes o están contentos con la posibilidad que tienen de influir, digamos, a lo mejor de tomar contacto, de hacer llamados, de hacer presente
su eventual capacidad de colaborar en el futuro de la carrera de un juez, ¿cierto? Yo creo que probablemente hay algunos políticos que prefieren eso. Y eso sería mucho más grave. Y eso sería mucho más grave. O sea, que efectivamente desde el mundo de la política se prefiriese eh, mantener un sistema de designaciones negociado, con tráfico de influencias, con intercambio de favores, para que los políticos puedan de algún modo manipular a los jueces. Yo creo que esto es lo que vamos a ver en el futuro. No es tanto un problema de tiempo por el trámite, por la complejidad del trámite. No, es un problema de voluntad política. Y creo que esa voluntad política va a depender mucho, por una parte, de la presión social y por otra parte de si los diputados y senadores y el gobierno quieren realmente tener jueces independientes o prefieren tener jueces dóciles. Pero es que al parecer no ha existido esa voluntad política para acelerar también este tipo de reformas que cuando suceden estos casos todos dicen que son necesarias, pero igualmente se demoran en salir, pese a que tenemos evidencias y casos que se han lamentablemente ido conociendo con mayor notoriedad durante los últimos años. Claramente no ha existido, y además cuando uno mira lo que hay detrás de estas designaciones, bueno, uno descubre que el señor Hermosilla, yo no sé hasta dónde llega el involucramiento del gobierno del presidente Piñera en las actividades de Hermosilla, y no quiero presumirlo, ni echarle la culpa a nadie. Pero no cabe duda de que el señor Hermosilla, que fue contratado por el gobierno del presidente Piñera, usaba sus capacidades para influenciar a ese mismo gobierno en la designación de jueces, para también promover las causas que el gobierno quería promover frente a esos jueces. O sea, aquí hubo una ventaja que consiguió el gobierno, queriéndolo o no queriéndolo, yo no quiero presumir eso. ¿Cierto? Y en el caso de la señora Vivanco, si uno recorre lo que fue el proceso de designación de la señora Vivanco, que no fue en todo caso demasiado distinto a lo de otros jueces, uno ve que la señora Vivanco no fue designada por su excelencia, por su trayectoria, fue designada porque era cercana, porque era de confianza, o sea, porque no era demasiado independiente respecto, digamos, en este caso de la derecha, que era el sector que la promovió. Entonces uno ya ve que en ambos casos, digamos, hay involucramiento de la política. No quiero yo decir que con una mala fe, o que ellos sabían que iban a hacer estas barbaridades que han hecho, pero que la política estaba involucrada, estaba. Entonces el asunto es si ellos están dispuestos a renunciar a eso, que a mí me parece que es lo fundamental. ¿Y cómo se despolitiza eso, siendo que muchas veces han ocupado y se ha utilizado también este ida y vuelta entre favores, muchas veces, entre la política y el Poder Judicial? ¿Qué tan politizado está hoy en día el Poder Judicial? Yo no creo que está tan politizado. Yo creo que el problema es que como la política quiere tener influencia, ¿cierto? Deja espacios. Y esos espacios, ¿cierto?, se llenan no solo con la influencia política, sino también con intereses particulares, o sea, con corrupción. O sea, cuando yo digo, mire, yo voy a nombrar un juez porque es amigo de un amigo mío y porque fue de un partido político que a mí me simpatiza o porque yo lo conocen en tal lugar que son amigos míos, y yo lo designo por eso, sin fijarme en su calidad como jurista o en su trayectoria impecable como juez o como profesional, cuando yo hago eso, a lo mejor yo lo estoy haciendo por un interés político, pero estoy abriendo la puerta para que otros utilicen a ese juez mediocre, a ese juez no escrupuloso, para promover intereses económicos. Yo creo que el caso de Hermosilla es claro. No creo que el presidente Piñera lo designara, o, digamos, para que moviera sus negocios, digamos. Ellos lo querían que fuera eficaz en los casos en que tenía interés el gobierno, ¿cierto? Sí. Pero el Hermosilla aprovechó esa influencia que ganó para mover sus negocios particulares. Cristian Riego, abogado y académico de la Universidad Diego Portales, muchísimas gracias por haber conversado durante esta jornada con Hoy es Noticia. Que esté muy bien.